En los pueblos existen historias que no solo se esconden entre los árboles, también habitan en los recuerdos para siempre. Historia llamada La Bruja del Lugar. Esto es, historias y relatos de la noche. Mi historia comienza en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Puebla, perteneciente al municipio de Tuzamapan de Galeana. Mis padres nacieron allí y durante mi infancia solíamos pasar largas temporadas en el lugar. En el club del pueblo, donde los niños jugábamos, era común escuchar todo tipo de relatos, algunos curiosos, otros misteriosos y unos cuantos que provocaban auténtico escalofrío. Mi abuela solía contarme una historia en particular, la de una mujer ya mayor, de unos 60 años, que aún vive en el pueblo. Aquellos relatos siempre me causaban una mezcla de miedo y fascinación. Con el tiempo, llegué a comprobar por mí mismo que lo que mi abuela decía no era simple superstición. Mis propios ojos fueron testigos de cosas difíciles de borrar de la memoria. El nieto de aquella mujer era uno de mis mejores amigos. Él tenía alrededor de 10 años y yo unos 8. Me hablaba de su casa, una choza humilde hecha con madera, plástico, cartón y espejos. Me decía que constantemente llegaba gente al lugar para hacerse limpias, rezos o curaciones contra el espanto. Algunos acudían también para realizar oraciones extrañas o participar en rituales que él apenas comprendía, relacionados con la brujería o la magia negra. Desde una rendija del cuarto solía mirar cómo entraban mujeres mayores con velas encendidas. Algunas llegaban de día, otras en plena noche. Aunque no entendía lo que sucedía, él lo contaba con una naturalidad inquietante. Una mañana, mientras estábamos en la escuela, me llamó en secreto durante el recreo. Me susurró: «Traje un libro de mi abuela. ¿Quieres verlo?». Movido por la curiosidad, acepté de inmediato. Esperamos a que todos salieran del aula y nos escondimos en un rincón. Cuando abrimos el libro, supe al instante que no era algo común. Las páginas estaban llenas de imágenes perturbadoras, figuras humanas con cuerpos fuertes, pero cabezas de animales, especialmente una que tenía rostro de venado. A los pies de aquella criatura se veían personas arrodilladas, en su mayoría mujeres y niños, sosteniendo veladoras, como si rezaran o rindieran culto a esa figura. Era una escena extraña, inquietante, y aunque apenas éramos unos niños, entendimos que aquel libro guardaba secretos que tal vez no debíamos conocer. Entre las páginas de aquel libro no solo había imágenes inquietantes de figuras con cuerpos humanos y cabezas de animales, también aparecían símbolos extraños, hombres con rostros deformes y escrituras en idiomas desconocidos, como si fuesen invocaciones o plegarias a seres demoníacos. Aquello era algo más que raro, era perturbador. Desde ese día comencé a ver a la abuela de mi amigo con otros ojos. Todo lo que mi propia abuela contaba sobre ella empezó a cobrar sentido. La gente del pueblo decía que era una bruja, una sierva del mismísimo diablo, y justo entonces fue cuando comenzó mi pesadilla. Empecé a sentir que ella sabía que yo había visto su libro. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo, parecía cruzarse conmigo, siempre con esa mirada que me helaba la sangre. Sentía que me observaba, que adivinaba mis pensamientos. Una tarde, mi amigo me invitó nuevamente a su casa. Dudé, pero la curiosidad y un poco de pena me hicieron aceptar. Al principio todo parecía normal. Vimos televisión un rato, reímos y después decidimos jugar a las escondidas. Cuando llegó mi turno de buscar, entré en una habitación que no conocía y fue entonces cuando lo vi. Había una cortina negra de terciopelo que cubría casi todo el cuarto y frente a ella, en el suelo, se alineaban unas figuras blancas de aspecto repugnante. Eran estatuillas pequeñas, pero increíblemente detalladas, hombres con cabeza de pingüino, otros con cuernos de cabra, todos con los ojos rojos como brasas encendidas. Sentí un frío recorrerme desde los pies hasta la nuca. Aquellos ojos parecían moverse, como si me observaran con desprecio, disfrutando de mi miedo. De pronto, la puerta rechinó y una voz rasposa anunció: «Ya llegué, hijito». El terror me paralizó. La abuela entró lentamente, vestida con un largo vestido negro. Era una mujer delgada, con los brazos cubiertos de venas y bultos, el rostro chupado y una joroba que le daba una silueta espantosa. En una mano llevaba un morral repleto de hierbas que despedían un olor fétido, mezclado con ropa vieja. Me miró con una sonrisa torcida y dijo en tono burlón: «¿Qué haces aquí, mijito? ¿Por qué no te quedas a comer con mi nieto?» «No, gracias. Mi papá me va a regañar si tardo», dije temblando de miedo.
Di un paso atrás, pero tropecé con una de las estatuillas y caí al suelo. La vieja soltó una carcajada seca, horrible, como el graznido de un cuervo viejo. Me levanté como pude y corrí hacia la salida. Ni siquiera volteé a ver a mi amigo. Solo quería salir de esa casa maldita. Esa noche no dije nada a mis padres, pero ellos notaron algo en mi rostro, porque al poco tiempo me prohibieron volver a esa casa. No queremos verte con ese niño, me dijo mi padre con voz firme, ni volver a hablar con él, y mucho menos poner un pie en la casa de esa bruja. Yo no respondí nada. Pero desde entonces supe que lo que vi aquel día no fue una simple imaginación infantil. A pesar del miedo que sentía, intenté comportarme con normalidad. Cuando veía a mi amigo, respondía con cortesía, pero en el fondo ya no quería tener trato con él. Algo en su mirada me inquietaba, como si supiera que lo evitaba. Poco a poco, empecé a hacer nuevas amistades, intentando dejar atrás aquella historia. Una tarde, estaba en casa de uno de mis nuevos amigos. Todo parecía tranquilo hasta que, por una de esas casualidades que parecen imposibles, ella apareció, la vieja bruja. Sentí como el corazón se me paralizaba. Me levanté de la silla instintivamente, sin poder controlar el miedo, y en cuanto lo hice, la anciana se sentó justo en el mismo lugar. Con una voz grave y temblorosa, casi como un eco, dijo: «Solo vine a pedir que me vendan unos huevitos». En aquel tiempo, era común que la gente criara gallinas en casa, así que le entregaron lo que pedía. Tomó los huevos con una sonrisa extraña y se marchó lentamente. Cuando volvió el silencio, me senté de nuevo en la misma silla y de inmediato sentí un piquete agudo en la pierna izquierda. No le di importancia, pero la molestia no se fue. Más bien empeoró con el paso de las horas. Esa noche, al cambiarme la ropa para bañarme, descubrí la causa. Tenía una aguja clavada profundamente en la pierna, rodeada por una herida inflamada y rojiza. Corrí a contarle a mi madre lo sucedido. Ella, alarmada y molesta, me gritó: «Eso te pasa por no obedecer. Te dijimos que no te acercaras a esa vieja. ¿Ahora qué demonios vamos a hacer?». Mi abuela, al enterarse, trató de calmar a todos. Dijo que la mujer seguramente solo quería asustarme, pero en sus ojos pude ver que ni ella misma lo creía del todo. Pasaron los días y, poco a poco, todo pareció volver a la normalidad. Mi amigo, el nieto de la bruja, se mudó con su familia a Tehuacán, dejando sola a la anciana en aquel jacal deteriorado, hasta que, una noche, los gritos despertaron a todo el pueblo. «Se quema una casa, traigan agua». Corrimos con cubetas, ollas y lo que tuviéramos a la mano. Al llegar me invadió un escalofrío. Era la casa de la bruja la que ardía entre llamas. El fuego devoraba el techo de madera y las paredes de cartón. El humo tenía un olor a hierbas y a carne quemada que revolvía el estómago. Entre el caos, mientras todos trataban de ayudar, vi algo que jamás olvidaré. De entre las brasas salió un enorme puerco negro, con un hocico ancho del que caía una baba espesa. El animal se detuvo por un instante, miró a todos con sus ojos brillantes y, sin emitir un solo gruñido, corrió hacia el corral de los patos. No pasaron ni 2 minutos cuando del mismo corral salió la vieja, cubierta de ceniza, murmurando palabras que nadie entendió. Me asomé, temblando. Los patos corrían despavoridos, pero no había rastro del puerco. Nadie pareció notar nada extraño. Solo yo lo vi. Más tarde, dijeron que el incendio fue provocado por las veladoras que la anciana mantenía encendidas dentro de su casa. El municipio decidió construirle una nueva vivienda, pues no tenía a nadie más. Su hijo hacía tiempo que no vivía con ella, pero en el pueblo, hasta el día de hoy, muchos aseguran que el fuego no fue un accidente. Dicen que aquella noche el infierno vino por su dueña y que el puerco negro fue su verdadera forma al escapar de las llamas. Pasaron los meses y poco a poco fui olvidando lo ocurrido. O al menos eso creí. La vida en el pueblo seguía su curso, y la memoria, como suele hacerlo, comenzó a enterrar el miedo bajo la rutina. Era temporada de mangos, y una tarde mi padre me pidió que fuera a la parcela a cortar algunos. Tomé el camino entre los árboles, disfrutando del olor dulce que deja el verano. Pero al internarme en el bosque, algo detuvo mis pasos. Allí, entre las sombras, lo vi. El mismo puerco negro del incendio. No había duda. Reconocí su hocico grotesco y baboso, el brillo enfermizo de sus ojos. Me quedé helado. Por reflejo, volteé hacia atrás pensando en correr, pero cuando volví la vista al frente, el animal ya no estaba. En su lugar, a pocos metros, apareció la vieja. Agachada, cortaba unas hierbas, creo que quelites, con movimientos lentos, casi mecánicos.
Supe que me había visto. No me dijo nada, pero su sola presencia me bastó para entender que aquello no era una coincidencia. Tiré la canasta y corrí cuesta arriba, jadeando. El sendero era empinado y el bosque comenzaba a oscurecer. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Sentía una mirada clavada en mi espalda, una presencia siguiéndome entre los árboles. El viento silbaba entre las ramas y cada paso que daba sonaba más pesado, como si algo invisible me persiguiera. El sol se extinguía rápidamente y con él mi valor. Cuando por fin llegué a casa, no podía creer lo que vi. La vieja estaba ahí, sentada en una silla de plástico trenzado frente a la puerta, como si me hubiese estado esperando. Al verme, soltó una risa ronca y lenta que me heló la sangre. Mi madre salió del interior y me miró extrañada. «¿Y los mangos? ¿Ya regresaste tan pronto?», me dijo con tono de reproche. «Eres un flojo, seguro ni fuiste, ¿verdad? Tu papá ya viene. Y a ver qué le dices». Yo solo agaché la cabeza, no dije una palabra. Mientras tanto, la vieja seguía sentada, observando con sus ojos hundidos. Venía del campo con un costal lleno de hierbas que decía querer vender, pero mi madre, apenas las vio, se negó. Las manos de la anciana estaban llenas de llagas y granos. Sus uñas, largas y amarillentas, parecían garras. En su pecho se escuchaba un ronroneo profundo, como si un gato viviera dentro de ella. Y lo más asqueroso fue que, sin pudor alguno, escupió dentro de la casa, dejando caer una baba espesa en el suelo, justo frente a mi madre. La vieja sonrió de nuevo antes de marcharse, y ese sonido, ese ronroneo que salía de su pecho, siguió resonando en mi cabeza mucho después de que desapareció entre los árboles. La vieja se fue y al rato llegó mi padre como si nada. No abrió el tema. Nos sentamos a cenar y el ruido de los cubiertos intentó cubrir el silencio. Fue mi madre la que rompió la calma. Con el ceño fruncido le contó lo que yo había dicho, que no había ido por los mangos porque había visto a la vieja de doña Gloria y había regresado corriendo. Mi padre negó con la cabeza, a medias burlón, a medias serio. «Otra vez te asustó la vieja», me dijo. «¿Por qué te pones así, hijo?». Pero al mirarme mejor se arrepintió del tono. «Perdón, hijo», añadió con voz más suave. «Vengo cansado. No tienes por qué andar cargando trabajos pesados». «¿Qué te dijo esa mujer? ¿Por qué tanto miedo?». Le conté, con el nudo en la garganta, todo lo que vi. El puerco en las cenizas, las estatuillas, la aguja en mi pierna, la risa de la anciana. Mi padre estalló en una carcajada amarga. «Bruja. Esa mujer no es bruja. ¿Qué te pasa? Si lo fuera, no andaría vendiendo quelites y recogiendo porquería. Y esas bolas que tiene en las manos, que se cure ella misma. Y si veo por aquí un puerco mugroso, le doy un par de plomazos». Sonó bravucón, como siempre, pero una semana después su voz ya no tuvo fuerza para burlas. Empezó con dolores de estómago tan intensos que no podía mantenerse en pie. Vomitaba hasta quedarse sin fuerzas, y cuando iba al baño salía sangre. Las noches fueron peores. Se volvió un cuerpo delgado y pálido. La piel parecía tela reseca y cada respiración le costaba. Mi madre no podía abandonar la parcela, los trabajos y la necesidad lo exigían, así que ella dejó apilada la comida y los quehaceres para nosotros. Yo, por mi parte, dejé la escuela algunos días para cuidarlo. Llevamos a mi padre al doctor. Le dieron medicinas, pastillas y una inyección y le explicaron algo de una infección. Sin embargo, los remedios no hicieron más que calmar un poco y volver. Cuando el mal persistió, mi abuela dijo con su voz de siempre: «Llévenlo con la curandera». Yo no quería creer en esas cosas, pero la desesperación hace creer a cualquiera. Fuimos con la curandera. Apenas abrió la puerta, la mujer lo miró como si reconociera el mal de lejos. No tardó en preparar sus hierbas. Las olió, las frotó, las quemó. Limpió a mi padre con manos ásperas, extendió huevos y los meció sobre su pecho y estómago como quien lee un secreto en la piel. Encendió un incensario y empezó a rezar. No fueron oraciones solo en voz baja. Cantó salmos, hizo muchas letanías a la Virgen y pidió por su salud con una mezcla de palabras antiguas y susurros. Cuando terminó, nos dijo que el mal no era únicamente del cuerpo, tenía raíces en algo que andaba cerca, una presencia que se alimentaba de miedo y rencor. Nos advirtió que había que ser constantes con las limpias y no subestimar las señales. Mi padre comenzó a convulsionar. Todo su cuerpo se estremecía como si una corriente invisible lo atravesara. Sudaba tanto que la camisa se le pegaba al pecho y sus ojos, entreabiertos, parecían perderse en la nada. Después de unos minutos, se relajó
aunque quedó exhausto, pálido, como si la vida se le escapara poco a poco. La curandera, con calma, colocó un vaso con agua en la mesa, tomó un huevo fresco y lo pasó varias veces por todo el cuerpo de mi padre, murmurando oraciones que apenas se entendían. Luego quebró el huevo sobre el vaso y lo que vimos nos heló la sangre. Dentro del agua se formó una figura amorfa, retorcida, una silueta sin forma definida pero grotesca, como si algo vivo intentara salir de allí. Jamás había visto algo tan repugnante. La mujer miró el vaso con seriedad y dijo en voz baja: «Esto es un trabajo de magia negra, de los que no tienen retorno. Alguien quiere acabar con él». Nos miró fijamente y preguntó: «¿Quieren saber quién fue?». Mi abuela, con la voz temblorosa, respondió que sí. La curandera suspiró y sentenció sin rodeos: «Fue doña Gloria. Ella quiere ver a su hijo muerto». Mi abuela rompió en llanto, mientras la curandera intentaba tranquilizarla. «No se preocupe», le dijo. «Le prepararé una medicina especial, algo que neutralizará el mal. Ya he visto este caso antes». Nos contó que, un año atrás, había atendido a un joven con los mismos síntomas: dolores intensos, vómito con sangre y gusanos que salían de su cuerpo. Era el mismo mal, la misma mano detrás de todo. Pero aquel muchacho no sobrevivió. Su familia jamás supo la causa. Desde entonces, la curandera dedicó su vida a encontrar un remedio. Y aunque llegó tarde para aquel joven, su conocimiento permitió salvar a mi padre. Poco a poco, él empezó a mejorar. Recuperó el color, el apetito y la fuerza. Con el tiempo volvió a la parcela, pero nunca volvió a pronunciar el nombre de esa mujer. Hoy vivimos en paz. Nadie en mi familia se atreve a mencionar a doña Gloria. De vez en cuando hablo con mis amigos del pueblo y todos me dicen lo mismo, que la vieja sigue allí, sola, igual de flaca y encorvada, como si los años no le pasaran. Dicen que por las noches aún llega gente extraña a su casa, forasteros que nadie conoce, y que de su patio a veces se escuchan rezos, murmullos o gruñidos. Su nieto, mi antiguo amigo de la infancia, regresó hace poco. Ahora es policía del municipio. Lo tengo agregado en mis redes sociales, pero nunca hemos vuelto a hablar. Quizá los dos preferimos olvidar, porque hay cosas que, aunque el tiempo pase, siguen mirando desde la oscuridad, esperando a que uno las nombre para volver a despertar. Si te ha gustado nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. También nos encantaría saber si alguna vez has conocido o pasado por una situación similar. Déjanosla en los comentarios. Esto fue Historias y Relatos de la Noche.